Vamos a comenzar con la terrible noticia de la muerte del joven futbolista uruguayo Juan Izquierdo. Precisamente desde Brasil, Dan Cister nos tiene la información. Les saludo desde el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo. Realmente un momento muy triste para el fútbol latinoamericano. Es con un inmenso pesar que se puede confirmar la muerte encefálica de Juan Manuel Izquierdo tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia. Él se desplomó durante el partido nacional de Uruguay ante Sao Paulo Fútbol Club por la Copa Libertadores. Estaba prácticamente solo en la media cancha y se cayó. Prontamente una ambulancia ingresó en la cancha y lo llevó a esa unidad de salud que está ubicada a menos de 1 kilómetro del estadio del Morumbi, donde se llevó a cabo este partido. En el camino rumbo al hospital, él sufrió una parada cardíaca y tuvo de ser reanimado con desfibrilador. Quedó sedado en el centro de cuidados intensivos de esta unidad de salud, bajo respiración mecánica, pero no logró resistir al tratamiento. Izquierdo jugó casi toda su carrera en el fútbol de Uruguay. Su único club afuera de su país fue en el Atlético San Luis de México. El campeonato uruguayo está paralizado y aún no hay confirmación de cuándo será el regreso de las actividades. Juan Manuel Izquierdo deja 2 hijos. El más nuevo nació hace 2 semanas, lamentablemente. Que la familia Izquierdo tenga fuerza, reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister. Muchas gracias, Dan, por ese despacho. Lógicamente, una situación terrible. Hay muchos factores para analizar, porque el problema de los futbolistas que se desvanecen y tienen problemas cardiovasculares va en aumento a nivel mundial. Y lo vemos también en personas cada vez más jóvenes que empiezan a tener estos problemas. En el caso preciso de los futbolistas, todavía no se puede establecer qué es lo que está ocurriendo realmente. Hay especialistas que señalan que mucho tiene que ver el rigor de los partidos que ellos están jugando. Antes eran 1 partido a la semana, ahora son 2 partidos, en algunos casos pueden ser 3, dependiendo si hay encuentros en clasificatorias, etc. Hay que tener en cuenta que también ahora los campos deportivos, las mismas canchas, son distintas a como eran hace 40 años. Son canchas sintéticas hechas para que el partido sea mucho más rápido. La pelota, el mismo balón es mucho más liviano, la indumentaria deportiva hace que seas mucho más rápido porque el fútbol ahora es mucho más rápido de como era antes. Si uno ve incluso videos que pueden encontrar en YouTube de Pelé, por ejemplo, el fútbol tiene otro ritmo, ahora es mucho más veloz. Hay especialistas que están señalando que hay muchos problemas con medicamentos antiinflamatorios que se utilizan ahora en deportistas, pero también con muchos suplementos, justamente tratamientos con hormonas para ayudarlos a desarrollar mayor resistencia, masa muscular, para ayudarlos a crecer cuando son muy pequeños. Todavía no se sabe exactamente cuál es el impacto que esto pueda tener si es que empiezan a tratar con hormonas de crecimiento, por ejemplo, a un deportista, a un niño para hacerlo crecer. No se sabe exactamente qué es lo que pueda pasar años después porque estás alterando su nivel endocrino, el nivel de sus hormonas y todos sus órganos se está alterando de alguna manera. Hay otros especialistas que señalan que esto podría tener una relación con el COVID. Algunos deportistas, algunos futbolistas que han tenido estos problemas habían dado positivo a COVID y lógicamente esto se ha relacionado también con un mayor porcentaje de riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Hay otros médicos que señalan que esto está relacionado con cuadros de estrés, dietas más altas en grasa, a pesar que estás hablando de deportistas de élite, que tienen mucho cuidado, que tienen nutricionistas, pero dicen, bueno, personas que consumen tal vez mucha cantidad de sodio, mucha cantidad de grasa, mucha comida chatarra, mucha cantidad de azúcar, o tal vez consumen muchas de esas bebidas hidratantes, que también pueden tener alguna relación con problemas en los riñones, que puede desencadenar más adelante problemas en otros órganos, incluyendo el corazón. De hecho, hay un estudio importante de cómo los tratamientos con diferentes suplementos vitamínicos pueden afectar al corazón, porque si estás hablando de desarrollo muscular y de fuerza muscular, el corazón es un músculo y de por sí, al empezar a latir, va a empezar a hacerse más grueso y le va a costar a sí mismo empezar a latir. Y ahí es donde viene el problema. Hay que decir que Juan Izquierdo, a él le habían detectado un problema de arritmia, hace 10 años. Y él había hecho un tratamiento, se encontraba aparentemente bien, pero este problema que él sufre en ese partido que termina con un desvanecimiento, le empezó a causar otros problemas de salud, incluso problemas en el cerebro, cuando estaba hospitalizado. Pero la alta competencia es complicada porque es una exigencia
casi sobrenatural en algunos momentos al cuerpo. Futbolistas que a veces sufren una lesión y te dicen, bueno, debe recuperarse en 2 meses, pero nosotros lo vamos a recuperar en mes y medio o en un mes. ¿Cómo te curas más rápido? ¿Cómo pega el hueso más rápido? ¿Qué cosa has hecho para que eso suceda? Estás hablando de una persona, de un proceso de recuperación, de sanación. Como tú bien dices, los tratamientos hormonales. ¿Cuál es el impacto a largo plazo? La pandemia que hemos vivido, que ha generado también que se empiecen a estudiar no solamente temas cardíacos, temas vinculados a la diabetes. También hay una asociación respecto a algunas variantes de la COVID-19. No las primeras cepas que tuvimos, sino las últimas, ya más asociadas a Omicron. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué hemos cambiado? Uno dice, un deportista debería ser sano. Entonces, si tú eres sano, no te pasa nada. En todo caso, se rompen en la cancha. Pero también hay un debate en Europa muy fuerte por los futbolistas respecto a, tú bien dices, la cantidad de partidos que juegan, la exigencia. Antes el fútbol era el juego bonito, ¿no? El pase, el toque. Hoy en día es velocidad, es la resistencia. Si se dan cuenta, los futbolistas además tienen que sacar cuerpo, porque si no salen volando de la cancha y no pueden resistir. Así, son muchas cosas. También hay que tener en cuenta el estrés, porque si no puedes jugar, si te lesionas, tienes que recuperarte rápido porque pierdes tu lugar en el campo de juego. Depende también la renovación de los contratos, los sponsors, los auspiciadores, la publicidad que tienen esos jugadores. Si no estás jugando, obviamente va a ser difícil que alguna marca quiera seguir contando contigo como imagen de su marca. Entonces hay mucha presión en torno a estos jugadores y hay muchos problemas que bueno, se puede decir, gracias a la tecnología ahora se están descubriendo cada vez más condiciones. No quiere decir que ahora haya más enfermedades. Simplemente ahora la ciencia te permite detectar estos problemas. Anteriormente, tal vez hace 50 años, si un futbolista se desvanecía, posteriormente moría, podían atribuir a cualquier causa, causas desconocidas, pero ahora la ciencia te permite determinar exactamente qué problemas tenía esta persona, de qué manera se pueden prevenir. Ahora incluso hay exámenes, bueno, me voy a salir un poco de tema, pero hay exámenes de sangre que te pueden determinar con cierto porcentaje de precisión si es que esa persona puede desarrollar Parkinson, por ejemplo, o algún problema de Alzheimer. Ahora, están evaluando si esto es posible determinarlo mucho antes que ocurra para que una persona lo pueda evitar. En el caso de las arritmias, de los problemas cardiovasculares, lamentablemente muchas veces, en el caso de una persona común, como yo, como cualquiera, que puedes hacer deporte de vez en cuando, pero no estás sometido a constantes exámenes médicos, te puedes dar cuenta cuando es muy tarde, cuando ya tienes este problema un poco avanzado. O sucede en el caso, a veces vemos, en el caso de las pichangas, el caso probablemente de Daniel Peredo a veces es como más llamativo y ha pasado muchas veces, personas que se van a hacer deporte, pero que no lo hacen de manera habitual y no necesariamente tienen los mejores hábitos alimenticios, no saben necesariamente cómo está su azúcar, su presión, y van a esa pichanga de la semana, cuando su día a día no es asociado al deporte. Tienes una vida sedentaria y de repente un día rompes ese sedentarismo para poderte jugar. Y ese día puede terminar teniendo consecuencias muy complicadas en nuestro organismo porque los sacas de su zona de confort. O hasta personas que les ha pasado, que han ido a correr, han ido a caminar, han regresado a casa y se meten a la ducha fría. Y la ducha fría tiene un impacto en el cuerpo. Obvio, ustedes me dirán, no, pero yo 1000 veces me hace muy bien. Es que no siempre, pero de pronto eres esa persona que tiene una incidencia y entonces es como que todo se junta. Así es, hay mucha relación, por ejemplo, con el consumo de esas bebidas energéticas, porque no es necesario mencionar las marcas, pero muchas personas las toman, bueno, si tienes un poco de sed, te tomas una bebida energética. El problema son con las grandes cantidades de azúcar que estás ingiriendo, azúcar, cafeína, etcétera, diferentes químicos que pueden alterar también tu sistema nervioso. Te pueden producir taquicardias, pueden producir incluso fatiga, etcétera. Hay muchos factores que están detrás de esto. Lamentablemente, no hay hasta el momento un parte médico oficial, o sea, que certifique qué fue lo que ocurrió con este futbolista, pero sí hay muchas versiones respecto a qué pudo haber ocurrido. O sea, hay muchos estudios al respecto. Yo sé que en ese momento mucha gente puede decir, pero entonces todos los futbolistas tendrían estos problemas. No quiere decir que todos los tengan. Hay algunas personas que tienen mayor probabilidad de poder desarrollar ese tipo de problemas. Como sucedió en algún momento, incluso se hizo una película en el caso del fútbol americano, con el Parkinson. ¿Por qué los mariscales de campo? ¿Por qué algunas personas en el deporte sufrían de Parkinson? Y se tuvo que hacer todo un estudio que fue complicado, que además era muy cuestionado, porque se imaginarán que a veces hay intereses asociados a que ciertas cosas no necesariamente se difundan.
pero terminó saliendo este estudio que demostraba la incidencia por la velocidad del impacto y a pesar de toda la protección que utilizaban, había mayor riesgo. En el box también en su momento ha habido estudios vinculados al tipo de lesiones, el tipo de impacto y probablemente ahora con los futbolistas vaya a tener que hacerse un estudio para tratar de entender qué ha cambiado, qué les está pasando. Así es, o sea, precisamente yo estaba viendo una entrevista a un médico en temas de deportes y él dice que a veces es un poco difícil porque lamentablemente tienes que analizar tejidos y tienes que analizar los cadáveres y la familia no siempre acepta eso. Es un tema sumamente delicado.